vuelta, vamos a platicar acerca del síndrome metabólico. Nos acompaña la doctora Soledad Ruiz Canán, quien es psiquiatra, y también el endocrinólogo, el doctor Humberto Salazar Zaragoza. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias, Ali. Gracias a ustedes por la invitación. Ya habíamos tocado la primera parte del tema del síndrome metabólico. Sí, así es. Para recordar un poquito a las personas, el síndrome metabólico, como su nombre lo indica, pues es una serie de padecimientos, diferentes síntomas que abarca lo que es la hipertensión, lo que es la obesidad, lo que es aumento de los triglicéridos, el colesterol en sangre, y que de una u otra manera, bueno, pues nos van dando este síndrome metabólico, que puede llegar también a la diabetes tipo 2. Pero bueno, el especialista, que para mí es un orgullo traer al doctor Humberto Salazar, que es endocrinólogo, él tiene muy clara la situación y una preocupación tenemos, lógicamente, porque son enfermedades que pueden prevenirse o tienen prevención, y después de que se instalan estos síndromes metabólicos es muy difícil, muy complicado, muy costosos, y sobre todo costosos para el paciente desde un punto de vista de su salud, a la familia y socialmente y económicamente, ¿sí? Entonces yo sí me gustaría que el doctor diera una breve síntesis de lo que sería el síndrome metabólico, doctor. Causas de prevalencia, ¿sí? Sí, generalmente tenemos en México una alta prevalencia de todos los componentes del síndrome metabólico. Esto se define en cuestión de que las personas que tienen síndrome metabólico pues son las que van a tener el mayor riesgo de padecer una enfermedad del corazón, que es por lo que se empezó a estudiar esta asociación de enfermedades. Y de la forma como se ha hecho más sencillo, pues es de pensar primero que la persona que tiene síndrome metabólico pues tiene aumentada la cintura, en el caso de los hombres más de 90, la mujer más de 80, más dos alteraciones adicionales como puede ser lo que comentó la doctora, los triglicéridos elevados, arriba de 150, el colesterol bueno, que lo tiene a mucha gente, lo busca tenerlo normal, pero el colesterol bueno lo tienen bajo, y eso es muy peligroso también. Y la otra tiene que ver con la presión arterial ya alta, hipertensos, o con cifras ya elevadas de 130 sobre 85. Entonces, uno de cada 4 mexicanos aproximadamente, 4 de cada 10 mexicanos pueden tener el síndrome metabólico. O sea, realmente que sí estamos, dependiendo de varias clasificaciones, pero en promedio, de acuerdo a las diferentes definiciones, que son todas muy semejantes, vamos hasta de un 40 hasta un 50% de la población mexicana que puede padecerlo. Entonces, esto es los conceptos más simples, pero ya después viene todo lo que comenta la doctora, porque realmente tener el síndrome metabólico no nada más va enfocado a que si existe un mayor riesgo de enfermedad del corazón, sino que esto conlleva todo un gran componente de alteraciones, puede ser desde trastornos del sueño, problemas de cansancio, fatiga crónica, y esto se hace un círculo vicioso que va muy de la mano con lo de la psiquiatría, donde el paciente empieza a buscar atención por fatiga, cansancio, depresión. Y resulta que no era de acá, sino... También resulta que se agrava porque tiene un antecedente, pero se agrava. Entonces el paciente va a veces a la atención psicológica, psiquiátrica, y no responde porque tiene todo el componente metabólico alterado. Entonces, ahí vienen muchos. De hecho, hay estudios que asocian incluso hasta el tipo de alimentación. Si, por ejemplo, comemos pocos omega 3, algunas vitaminas, hay más resistencia a responder incluso a los tratamientos psiquiátricos si tenemos una mala alimentación. Y en cuestiones del síndrome metabólico, pues obviamente lo que va a pasar al futuro, pues es la enfermedad del corazón. Pero aquí pues podemos evitarlo, y es tan sencillo como decíamos, una simple evaluación, y sobre todo si tenemos familiares que ya tuvieron enfermedades del corazón a una edad temprana. Eso pone a una persona con mayor riesgo de padecerlo. Y es que todos sabemos, pues aunque no lo sepamos a ciencia cierta o con cantidades, sabemos el estilo de vida que llevamos, sabemos que no nos alimentamos bien, y aún así no nos revisamos, lo dejamos pasar. Mire, yo creo que, como decía un personaje que es cultural, yo pienso que aquí es una falta precisamente de psicoeducación a la población en salud en general, Alex, ¿sí? Porque desgraciadamente los mexicanos acudimos al médico cuando ya traemos la enfermedad, o cuando ya tenemos molestias, o cuando ya está realmente el problema avanzando, y ya es avanzado, ¿sí?
Entonces yo creo que es una falta de psicoeducación a la población de una manera importante, sobre todo alimentación, estilos de vida, el estrés y la depresión, y se asocian inclusive, como decía el doctor, por ejemplo, hay muchos pacientes con tratamientos psiquiátricos, por ejemplo, pacientes esquizofrénicos, pacientes psicóticos, pacientes bipolares, pacientes con depresión. Acordémonos que la depresión puede ser motivo y causa de que aumenta el apetito y come de manera compulsiva por la búsqueda de los carbohidratos, o bien es una depresión negativa y en donde va perdiendo peso. O sea, podemos tener las dos características. Sí. Recordemos que el estrés mantenido, sostenido a través del tiempo, nos pueden generar también los síndromes de ansiedad, y estos síndromes de ansiedad, lógicamente, buscan también el comer y hacen comidas de manera compulsiva, ¿sí? Entonces yo creo que aquí tendríamos que hacer todo un equipo para poder psicoeducar a la población, tener la corresponsabilidad, sociedad, gobierno, las diferentes secretarías de educación, y empezar desde con los chiquitos, porque recordemos que somos campeones en México de que tenemos el primer lugar en obesidad infantil. Entonces, si ya desde ahí es una preocupación, niños, claro, desde niños, imagínense, si ya desde niños venimos con estos problemas de obesidad infantil, una de las causas, evidentemente, para poder desarrollar todo este tipo de síndromes metabólicos, bueno, pues es la obesidad. Y luego resulta que ha aumentado de manera exponencial la diabetes, ¿sí? Y entonces esa predisposición que tenemos a la diabetes en los niños, si ya van con una vulnerabilidad, que es una característica, la obesidad, para que pueda desarrollarse también este padecimiento, estamos en un pueblo enfermo, con un pueblo enfermo desde la infancia y la adolescencia. Entonces sí necesitamos mucha psicoeducación en salud en general, y lógicamente, pues bueno, tenemos gente muy, muy capaz, muy brillante, y es cuestión de que las personas entiendan y sepan que debemos de hacernos un chequeo por lo menos al año, de saber cómo estamos, un chequeo sencillo, ¿sí? Un chequeo sencillo que no tiene más situaciones, que después cuando ya estamos enfermos se tienen que hacer estudios más de especialidad, claro, más costosos, más complicados, ¿sí? Entonces sí me gustaría que el doctor nos diga diagnósticos, cómo podemos, los síntomas que ya empiezan también a generarse en el joven adulto, etcétera. Sí, generalmente el criterio más sencillo pues es a partir de la cintura, ¿verdad? Lo que decíamos, la medición de la cintura ya es punto importante. Ya de ahí pues ya nada más sería medir un examen de lípidos, de sangre, para valorar el nivel de triglicéridos y de glucosa, y con eso serían los parámetros más simples, y la medición de la presión arterial para establecer si esa persona tiene el síndrome metabólico. Ya sobre los resultados uno puede evaluar incluso ya otros datos más. Tenemos a veces casos que no son criterios del síndrome metabólico, pero siempre va muy de la mano. Por ejemplo, pues trastornos a nivel del hígado graso. Tenemos muchos pacientes que luego llegan estresados porque no toman alcohol y ya tienen pruebas del hígado alteradas, y decimos, pues usted va a tener cirrosis aunque no haya tomado alcohol. Claro. Y hace muchos años pues decían que eran los borrachitos de buró, pero no, desde hace muchos años ya existía el síndrome metabólico, y entonces eso está anotado. Y también otros problemas de ácido úrico elevado. Hay gente que se revisa el ácido úrico y está preocupado por el ácido úrico, pero tienen todos los componentes del síndrome metabólico. Entonces, no se trata nada más del ácido úrico, sino que hay que ver qué llevó a tener ese ácido úrico elevado. Entonces, yo creo que así es como lo ideal, es que todas las personas que ya tengan la cintura alterada, que tengan más cintura de lo que se dijo, del 80 a las mujeres y más de 90 a los hombres, sí tienen que hacerse su determinación de lípidos, que actualmente ya hay muchos métodos, hay formas muy sencillas, hay laboratorios con muchas promociones para hacer esas mediciones. Claro. Y entonces realmente eso ha hecho que la gente, ahora hay dos grupos de personas, los que se hacen estudios demasiado frecuentes, que a veces también quieren interpretar todo lo que sale alterado, y los que no se van a checar. Entonces siempre tenemos... Somos bien extremistas, ¿verdad? Sí, pues es que hay gente que sí está ya muy preocupada por todos estos cambios. Vemos gente muy joven, motivada, y que a veces también tenemos los médicos un poquito el error, porque luego vemos un paciente con una alteración que todavía no amerita un tratamiento farmacológico, sino un cambio de vida, y es gente que está muy motivada a cambiar su estilo de vida.
Sin embargo, los condenamos a veces a recibir un fármaco y ellos ya se sienten mal por el hecho de tomar un medicamento, cuando pudieron haber hecho cambios en su vida y lo pueden hacer. Y otros pacientes que ya meditan fármacos y que no quieren cambiar su estilo de vida tampoco. Entonces, es que también, no sé, pues a lo mejor será nuestra cultura o yo qué sé, pero realmente no nos preocupamos del futuro. O sea, queremos vivir aquí ahorita y ya se acabó, pero no nos estamos poniendo a pensar qué va a pasar, qué estragos va a traer a lo mejor este estilo de vida que estamos llevando en este momento. Sí, yo creo que aquí lo que decía el doctor, sobre todo porque nosotros los mexicanos somos muy dados precisamente a que tenemos una característica de ahora pues tener esa obesidad. Y fíjese, decía el doctor y tiene toda la razón, los hombres tienen que medirse su cintura y si es arriba de 90, cuidado, ya hay que checarse. Las mujeres arriba de 80, 88 centímetros, lógicamente hay que cuidarse. Y las mujeres somos más vulnerables a todo este tipo de padecimientos y enfermedades, por desgracia, ¿sí? Por desgracia. Y bueno, tratamientos ya cuando se establece el síndrome metabólico, sí nos gustaría, quiero decir que en las enfermedades mentales hay medicamentos que tenemos que ser muy cuidadosos porque pueden subir de peso, ¿sí? Y entonces tenemos que psicoeducar al paciente con una depresión que tiene que tener un estilo de vida de alimentación si va a tomar algún antidepresivo. No todos los medicamentos antidepresivos, no todos los neurolépticos nos suben de pesos. Han avanzado mucho la psicofarmacología y hay medicamentos que evitan subir de peso, ¿sí? Pero sí el tratamiento ya cuando hay un síndrome metabólico, doctor, porque es importante que la gente sepa qué es lo que debemos de hacer. Sí, el tratamiento va enfocado ya sobre cada uno de los componentes. Si una persona tiene ya el colesterol elevado, pues vamos a manejar medicamentos para bajar el colesterol, los antihipertensivos, todos los que tengan efectos aparte adicionales para proteger el corazón. Y sobre todo si tiene diabetes, pues también se debe tratar la diabetes. Actualmente tenemos muchos fármacos que incluso para diabetes, que aparte de controlar la glucosa, pueden favorecer incluso la reducción de peso. Entonces hay pacientes cuyo control de la glucosa, de la presión arterial, va a mejorar mucho si mejoramos el control del peso. Entonces, realmente se trata todos los componentes de cada uno de los trastornos que tiene el paciente y también pues el componente psicoafectivo, porque si el paciente no tiene motivaciones ni para salir a caminar 10 minutos, entonces también tenemos que manejarlo desde ese aspecto psicológico, que mejore también su actitud de vida, porque pues no tiene motivos para ser mejor. Sí, no, pues entonces ahí va a quedar. La verdad es que para qué llegamos al tratamiento hay que prevenir y bueno, pues vaya siempre con los que saben, no deje que nadie le recomiende que tal cosa, tal tecito, tal esto. Vaya siempre con los que sabe, chéquese, pregunte si no sabe. Se nos terminó el tiempo y agradezco mucho a la doctora Soledad Ruiz Canal y al doctor Humberto Salazar Zaragoza que esta mañana hayan tocado tan interesante tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Muy amable. Sí. Vamos a pasar con Becker, vamos a ver a qué vamos después del corte. Oye, tenemos ahí una felicitación para Griselda Rodríguez hasta Mitepehuanes. Chulo, precioso, hombre, saludos especiales y feliz cumpleaños. Saludos también para Ángeles Alvarado que dice buen día, saludos. Y bueno, tú que estás ahí en casita, te invito a que te quedes con nosotros ya para cerrar el programa. Viene Víctor Atenas con temas de belleza, así que no te vayas.